Luisa, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Doctor Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Me escuchan bien? Buenas tardes. Sí, señor doctor. ¿Cómo está? ¿Me logra Bien, escuchar bien? señor. ¿Cómo? ¿Me logra escuchar bien? Sí, señor. Doctor, ya le habilité la opción para que pueda compartir pantalla y pueda proyectar la diapositiva. Vamos a hacer una prueba de audio y video para tener todo listo. Y siendo normalmente las 4:10 de la tarde, damos inicio a la capacitación. Con eso damos una espera de que el personal de pronto que no se haya podido conectar lo pueda hacer y dar inicio a nuestra capacitación. ¿Las ves ahí, Giancarlo? Sí, señora, ya la veo perfectamente. Vale. Mira, y para mirar las imágenes acá, Sí. cuando llegues a esta, entonces de una vez te metes acá. ¿Esta la estás viendo ahí, Giancarlos, perdón? Sí, sí, señor doctor. Vale. Miramos acá. Ahí, espera. Estamos en el inicio, en la página principal. No han movido ninguna otra diapositiva. ¿Y dónde están las otras? Mira, estas son las diapositivas, No, yo sé, pero ahí está. estas son las imágenes. Pero solo hay una imagen. No, ahí están las otras, Ahí le están damos las las leches. Ah, es con este. Ujú. Ay, Pero tan entonces, chévere. espero, voy a habilitarle mejor pantalla. Espera. Ay, perdón. Mañana pasa por el huevo. Sí.
Luisa, ¿me escuchas? Sí, señor. Y listo. Listo, ya tenemos las diapositivas, tenemos buen audio, entonces, como le indicaba el doctor, sobre las 4:10 de la tarde damos inicio entonces a nuestra capacitación, ¿vale? Con eso damos un tiempo de espera que el personal que no se haya podido conectar lo pueda hacer y dar inicio. Giancarlo, Sí, señora. ¿ahí ves la imagen? Sí, señora. ¿La de prescripción? Sí, señora. El mapa Vale. Una mental. pregunta. Sí, señor, doctor. Después de 50 conectados, ¿dan bono de aumento de sueldo? ¿Cómo es la cosa? Porque Directamente con el doctor. A mí Giancarlo todavía me dio un dulce en la capacitación anterior. ¿Quién? ¿Giancarlo? ¿Cierto, Giancarlo? Mm. ¿Qué fue? Verdadero o Sí, no. falso. Eh, Gracias. Bueno, listo. Acá, quítale acá. Verdadero o falso. Doctor, buenas tardes. Perfecto. Ya miramos, escribimos.
Bueno, muy buenas tardes a todos los que se están conectando en estos momentos. Vamos a dar un tiempo para que el personal que no se pueda conectar lo pueda hacer. Vamos a dar inicio sobre las 4:10 de la tarde. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a todos los que se han conectado en estos momentos, los que se están conectando. Siendo las 4:10 de la tarde, vamos a dar inicio para el día de hoy, titulada Protocolo de Manejo de Opioides y Vigilancia Activa en la Detección, Identificación y Resolución de los PROM, a cargo del Coordinador de Servicios Farmacéuticos de Maintegral, el doctor Carlos Augusto Martínez Segura. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Tú me dirás cuándo, ¿vale? Perfecto, listo. Ya puedes dar la capacitación. Bueno, muy buenas tardes para todos los colaboradores de Maintegral SAS, especialmente a mi grupo de servicios farmacéuticos y a todo el personal de enfermería. A la jefe Egna, pues por darme la oportunidad de participar en el proceso de capacitación. Entonces, iniciamos la primera presentación que hace relación al manejo de los opioides.
Digamos que estamos en la construcción del texto final que nos permita contar con un protocolo de uso adecuado de opioides, pero desde mi perspectiva como químico farmacéutico quería aportar algunos conceptos básicos que nos permitan identificar el uso adecuado y correcto de los opioides. En primera instancia, quería compartir con ustedes esta imagen y traer a colación a la doctora Sanders, nacida en Inglaterra, y tal vez el grupo de enfermería debe tener mayor conocimiento, y compartir algo del obituario de la revista Pain o revista del dolor, en la cual ella resume toda su gestión a lo largo de su carrera, que fue un tanto atropellada en muchos aspectos, pero que finalmente dan a la salida de una doctora que implementó todo el manejo del dolor en pacientes terminales. Siempre que vemos la palabra opioides, y más en el uso clínico, pues estamos relacionando con la sedación, con la analgesia, con el manejo del dolor en nuestros pacientes. Comparto con ustedes esta palabra que resume como todo su trabajo. Y dice: usted importa por lo que usted es. Usted importa hasta el último momento de su vida y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para que muera de manera pacífica, sino también para que mientras viva lo haga con dignidad. Ponerlos en contexto, la doctora Sanders inició estudios en filosofía y termina convirtiéndose en médico más por una proyección interna que le decía cómo actuar realmente en las necesidades de los pacientes. El derecho a la decisión de morir como una opción de vida y en contra de los conceptos de la eutanasia. Como enfermera jefe desarrolló mucho trabajo y finalmente cuando se convierte como médico, pues trabaja todo el tiempo hasta que pues termina su vida. Y quería poner este contexto para lo siguiente. Para poder hablar de opioides en la institución, en Medintegral específicamente, se requiere definir desde el área de calidad y desde el área de seguridad al paciente una política institucional para el manejo adecuado y seguro de medicamentos opioides. Hay instituciones en el país que tienen ya un eslogan definido, una política definida: atención de pacientes sin dolor. Y la identificación desde el inicio del dolor en la internación del paciente dispara toda una serie de opciones que le permiten hacer un abordaje específico. Y es desde esta perspectiva que quiero decir lo siguiente: si quiero generar una política, esta debe generar un impacto en los actores que intervienen en la atención del paciente, que viabilice el acceso a las terapias con opioides, desestigmatizando el uso de los mismos. A su vez, esa política debe generar lineamientos que permitan identificar los riesgos en el uso de la terapia asociada con opioides, ¿sí?, dentro del contexto de la seguridad del paciente. De otra manera, esa política debe impactar hacia la generación de procesos asistenciales de todos los pacientes que atendemos en la institución y que puedan llegar a cursar el uso de opioides. Y finalmente, la política también debe apuntar al control en la trazabilidad del uso de los medicamentos opioides, es decir, desde que se seleccionan, desde que se prescriben, desde que se dispensan, desde que se administran, y el cuidado inherente a ese uso de esa terapia. En ese orden de ideas quería compartir las siguientes imágenes con ustedes. La primera de estas es la prescripción de los opioides. Digamos que el facultativo en Colombia, de acuerdo al decreto 780, pues son los médicos, los odontólogos y las enfermeras de los programas de promoción y prevención. Para el caso de nosotros, los especialistas que prescriben la terapia con opioides, pues lo vamos a mirar en dos niveles: el paciente que está internado en las unidades asistenciales de Medintegral y el paciente que egresa hacia consulta, hacia manejo ambulatorio. En el caso del paciente internado, el médico hace el acto o inherente a la naturaleza
de la prescripción con opioides, es decir, la identificación y la auscultación del paciente frente a su comorbilidad o al cuadro clínico de base. Y genera una fórmula médica con los contenidos básicos, pero en este caso con una fórmula de control especial, toda vez que los opioides todos están dentro del régimen de control especial y o monopolio de la Unidad Administrativa Fondo Nacional de Estupefacientes. Al generar la fórmula de control, ¿cierto? Esta debe contener los básicos: un principio activo definido, una presentación definida, una dosis definida, una frecuencia establecida según criterio médico, la vía de administración, la unidad de medida y la cantidad total para 24 horas. Cuando decimos la presentación, debe ser consecuente con la vía de administración. Eso es clave. Y la unidad de medida debe ser concertada con lo que establece los registros sanitarios del medicamento que ha entrado a farmacia. A su vez, si el médico en algún momento dado, dentro del proceso de prescripción, cambia la orden médica, debe informar a enfermería. E inmediatamente enfermería debe ajustar la dispensación, la administración y el seguimiento hospitalario. ¿Listo? Entonces, por el otro lado, el paciente que egresa sale con su fórmula de medicamentos de control especial, con su nota en la historia clínica y finalmente sale con su orden de control especial para manejo directo por la EPS del paciente. Siempre que estemos mirando este tipo de terapias de opioides, van a tener un seguimiento médico directo en la clínica de atención, en las unidades de cuidado intensivo de nuestra institución y ya a nivel ambulatorio por consulta externa de los pacientes. Entonces, dentro del contexto de la línea de la política de uso de opioides, el primer actor es nuestro médico especialista, médico general, que ordena y prescribe medicamentos o terapias con opioides. Los segundos actores somos los servicios farmacéuticos y digamos que ahí mismo estamos enlazando el proceso de prescripción con dispensación. Entonces, el médico entrega la orden de los medicamentos de control a la enfermera o enfermero jefe de turno. Este, a su vez, verifica que esa orden cumpla con los mínimos establecidos para que sea debidamente identificado y dispensado el medicamento, lo que conlleva a la utilización de las fórmulas de control especial, bien sea las que se adopten internamente como la institución o las que sean ofertadas por las territoriales o por los fondos rotatorios de estupefacientes de cada uno de los departamentos donde hacemos presencia. Los servicios farmacéuticos dispensan esos medicamentos y se le hace entrega a enfermería. En las anteriores presentaciones que hemos hecho desde el punto de vista de la farmacovigilancia, sabemos que una etapa clave es la identificación del paciente, la ubicación del paciente, el medicamento prescrito, sin enmendaduras, en la concentración que corresponde, en la forma farmacéutica que corresponde, con una frecuencia y un número total de dosis a entregar que son verificadas y reciben las enfermeras jefes en cada uno de los servicios. La jefe entra en criterio de importancia a lo largo de todo el proceso, pero en la medida en que se vuelve la tutora de esa conservación de esos medicamentos opioides que hemos entregado y debe almacenar en cada una de las gavetas individuales de pacientes. Y debe garantizarse, tanto de farmacia, desde la prescripción como en farmacia y enfermería, que se tenga la administración controlada para 24 horas. Entonces, enfermería verifica, primero, nombre y cantidad del medicamento opioide. Estado del medicamento. Cuando hablamos de estado, son las propiedades organoeléctricas que en este caso, pues simplemente podemos ver que no esté precipitado. Que si es una tableta, esta no presente deformidades en los bordes. Si es una suspensión, pues que se reconstituya fácilmente. La fecha de vencimiento es clave. Características físicas, como ya les contaba, no pueden haber fraccionamientos de soluciones inyectables y la concentración prescrita. ¿Listo? Y finalmente,
es la enfermera jefe quien en custodia hace entrega de la misma custodio a su colega enfermero en el cambio de turno. Entonces, enlacemos ya la prescripción adecuada, oportuna y segura por el especialista, un acto de verificación de enfermería hacia la prescripción del opioide y ya farmacia entrando a jugar un papel importante en la identificación del medicamento a prescribir con los correspondientes soportes, es decir, las fórmulas de control que van a permitir hacer el reporte del informe del uso de estos medicamentos a los fondos rotatorios como define la resolución 1478 del Fondo Nacional de Estupefacientes. Seguido de esto, entramos al análisis de la administración de opioides. Entonces, tenemos el facultativo prescriptor, médico especialista y o tratante. Tenemos al personal técnico y profesional de las áreas de farmacia, químicos farmacéuticos, regentes y auxiliares. Y ahora entramos con los profesionales de la administración de medicamentos y más específicamente el grupo de enfermería. La administración de los medicamentos es responsabilidad neta y clara de las enfermeras y o enfermeros que estén a cargo del paciente. Es la enfermera que debe considerar y seguir al pie de la letra los 10 correctos, según los lineamientos que se tienen establecidos en el uso seguro de medicamentos desde el programa de seguridad del paciente de la institución. No debe omitir, eso sí es claro como profesional, la dosis, la frecuencia, si hay o no dosis de rescate por ausencia de dolor o por criterios personales, debe anotar esas informaciones y debe registrar, y es clave que desde el punto de vista de la auditoría, la historia clínica se constituye en un elemento probatorio y de trazabilidad. Es decir, debe registrar en la historia clínica las dosis y los horarios a los cuales aplicó, si hay dosis de rescate, a qué horas inició y si hay cambio en las mezclas de infusiones de opioides. Eso es clave para el conteo final del uso de esos medicamentos y en una posible conciliación. En la entrega de turno, los enfermeros y o enfermeras jefes deben informar la cantidad de dosis de rescate requeridos por los pacientes en turno, en cómo va el número de dosis aplicadas en los pacientes y cualquier desviación de ese proceso de administración. Finalmente, las notas de enfermería deben de quedar desde el inicio de la terapia de opioides, el cambio de mezclas en la infusión continua, bien sea porque el médico ordenó, porque hay alguna apreciación de cómo se está manejando el opioide, aumentar la dosis o disminuirla y se debe anotar. Debemos tener en cuenta el diluyente, el volumen, la concentración del opioide y la velocidad de la infusión. Digamos que ahí los químicos farmacéuticos nos podemos sentar con los enfermeros jefes y mirar cuál es el mejor vehículo para la infusión que me garantice la estabilidad de la molécula, pero que a su vez no afecte la atmósfera hídrica de atención del paciente, el volumen, que es clave, no es lo mismo pensar en adultos con opioides y los chiquitines, ¿cierto? Y la concentración del opioide que sea clara y la velocidad de tiempo que estamos protegiendo al paciente con esta terapia sea la que mantenga al paciente en una ventana terapéutica efectiva. Continuando, este es un poquitico más, digamos que más apunta a todo el tema del seguimiento de pacientes con terapia de opioides. Inicialmente debemos considerar el diligenciamiento de la historia clínica con el control de signos vitales en esos pacientes que están recibiendo por horario definido en la institución, revisando presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, pulsoximetría, grado de sedación, podemos considerar la escala de Ramsay y bloqueo motor, además de vigilar signos de retención y de estreñimiento. Desde ese punto de vista en el quehacer diario del seguimiento y acompañamiento de enfermería, tanto médicos como enfermeros jefes deben estar en capacidad de detectar efectos secundarios indeseables
signos de intoxicación y un mal control del dolor si fue lo que se implementó como manejo con opioides. En los efectos secundarios, digamos que es importante que incluyamos la escala de dolor por parte de los médicos y los enfermeros. Las recomendaciones apuntan al uso de esa escala de dolor que le permite monitorear al paciente con ese opioide. Además, debe identificar los efectos secundarios indeseables como somnolencia leve, digamos en la escala de Ramsay 2-3, estreñimiento, presencia de náuseas, vómito, retención urinaria, prurito, diaforesis, y reportar al equipo tratante, en este caso el médico especialista y las enfermeras de turno. Digamos que este algoritmo me dice a mí, si estoy tratando de identificar efectos secundarios asociados al uso de opioides, voy por este lado de la gráfica. En la parte central, yo busco signos de intoxicación aguda. Entonces, identifico signos de sedación profunda, depresión respiratoria, que es digamos que el efecto que no se quiere llegar con el uso de los opioides, con o sin hipotensión. Y si es visto esto en el paciente, debemos estar prestos a activar un código de alerta médica, ¿sí? Al médico especialista que nos permita, frente a la evidencia, confirmar esa sospecha de alerta, y ya con la alerta confirmada, es decir, con el paciente que presenta signos de intoxicación, pues iniciar la terapia con naloxona. ¿Listo? Esta aplicación de naloxona, según orden y criterio médico, toda vez que la intención con la característica específica de la naloxona, que es un antagonista puro. Permítame recordarles ahí que uno dentro de los opioides puede tener agonistas puros, agonistas antagonistas, antagonistas y antagonistas puros. En la medida en que yo necesite copar mayor número de receptores específicos, en este caso mu, kappa o delta, según lo que se esté indicando y hacia donde se quiera hacer bloqueo del dolor, entonces el antagonista por excelencia es la naloxona. Por eso nosotros en todos los carros de paro de la institución tenemos naloxona y debemos verificar que esta misma pues esté a disponibilidad del personal médico y de enfermería. Se inicia la aplicación de la naloxona tratando de disminuir el efecto que genera o está indicando la toxicidad, pero sin caer a no dejar, pues, que no se pierda el efecto analgésico que se está tratando de manejar con los opioides. Y finalmente, apuntamos en el tercer punto, es al mal control del dolor, ¿sí? Si a pesar de que estamos, se esté presentando una pobre respuesta al opioide, ¿sí? Con síntomas neurológicos característicos, debemos dar aviso al especialista para que él defina qué debe hacer con esa infusión continua o con esa aplicación de esos opioides. En los tres casos, dependiendo si hay o no una señal de alerta que permita tomar una decisión, Doctor, qué pena, no se le escucha, se le fue el audio. Doctor, qué pena, se le fue el audio y dejó de compartir la pantalla. ¿Me escucha?
Al parecer el doctor está teniendo problemas técnicos, ya está tratando de nuevamente conectarse a la sala y dar continuidad a nuestra capacitación. Doctor, Aló. ¿nos escucha? Sí. Sí, sí, señor. Listo, sí, señor. La verdad es que no sé en qué parte quedé de la presentación. Si alguien me puede... Estabas presentando los mapas mentales sobre el manejo de opioides. Bueno, ahí me conecto. Digamos que son 4 estados básicos o algoritmos o mapas conceptuales, como dice Yanka. Pero lo que quería mostrar hoy es que el uso adecuado de opioides no es una sola responsabilidad del médico prescriptor y termina con la prescripción. Ahí inicia todo el proceso y debemos generar estrategias que permitan identificar al paciente que cursa el uso de un opioide dentro de su terapia farmacológica. Esto implica solicitar a seguridad del paciente el uso de un color específico que me permite identificar en las unidades de atención de cada paciente una señal que me advierta: este paciente está cursando una terapia con opioides, que me debe a mí generar alarmas y actitudes propias de enfermería sobre el seguimiento en un horario definido con un documento o una hoja definida que me permita identificar esas señales de alarma que me indiquen efectos secundarios indeseables que son esperados por todos los opioides, un riesgo asociado a una intoxicación para revertirlo con la naloxona, o simplemente lo que estamos utilizando no nos está sirviendo para el manejo de un dolor. En ese orden de ideas, seguridad, el paciente retoma señales, las unificamos y hacemos que un color específico identifique en cada tablerito al paciente y vamos ganando un asentamiento más fuerte, sumado a la prescripción específica y bien ejecutada por parte de nuestros profesionales. Esa hoja de seguimiento de paciente con terapia de opioides le permite a las enfermeras jefes, digamos, en el momento del cambio de turno, hacer una entrega más potente, más consciente del estado de sedación, de analgesia instaurado en estos pacientes, que me prendan esas alarmas. Del otro lado, esas terapias, cuando no se está haciendo un manejo, también le permite ese documento revisar
en la entrega de turnos, en la revista, a los médicos tratantes si hay necesidad de un cambio de opioide o de un aumento en la concentración del mismo, tratando de mantenerlo en una ventana terapéutica favorable a las necesidades del paciente. Es ahí donde nosotros desde el servicio farmacéutico adoptamos una posición de acompañamiento en la dispensación, en la administración, y ya que ya una vez prescrito, una vez dispensado, una vez administrado, es la información que le permite detectar qué tanto el futuro protocolo va a favorecer o no el manejo de opioides. De otro lado queda que nosotros como central de mezclas de Biosupplies en la ciudad de Ibagué podemos adecuar premezclas definidas para su uso en las unidades, pero siempre he estado de acuerdo con el grupo de enfermería que entre sus primeros está que medicamento que ellos preparan, medicamento que ellos aplican, y más tratándose de este tipo de medicamentos que pueden llegar a generar una situación grave por una intoxicación o inclusive la muerte. Entonces hay seguridad al paciente, seguramente va a estar más de acuerdo en que esas mezclas se preparen in situ y se apliquen directamente a depender de. Nosotros como químicos farmacéuticos también aportamos a este conocimiento diciéndoles a ustedes la estabilidad básica de una morfina. Digamos que los costos asociados a una morfina son muy bajos. Digamos que como se pensó en mucho tiempo en Europa era el medicamento ideal, pero queda de la mano algo que no he tocado y es el tema de la dependencia que genera este tipo de medicamentos. Digamos que con esta información, que seguramente necesitaremos profundizar más con alguno de los médicos, porque como le comentaba a mis colaboradores de farmacia, hacer un protocolo que considere todo lo necesario para el manejo de opioides, pues da para tesis de grado de los doctores en la especialización en anestesia, para médicos que manejan o tienen la especialidad en el manejo de dolor, enfermeras jefes especializadas en manejo de dolor, pero que nosotros, muy a pesar de que tenemos más o menos 10 especialidades farmacéuticas a considerar: morfina, hidromorfona, oxicodona, meperidina, fentanilo, tramadol, remifentanilo, pues nos hacen llamar la atención sobre una necesidad más de grupo de trabajo y no la que yo siempre he criticado, que es tener un documento por tenerlo para salirle paso a las auditorías. Digamos que les dejo esas inquietudes y seguiremos trabajando, posiblemente en el texto saldrá en muy poco tiempo, para que lo tengan ustedes y lo podamos abordar, ampliando, digamos, por ejemplo, cómo preparar mezclas de morfina, de hidromorfona y de oxicodona en 50, en 100 o en 500 mililitros, depende de lo que necesitamos, para definir un equivalente de tantos miligramos por mililitro para saber cómo dosificar al paciente. A continuación, voy a presentar la siguiente charla, que digamos que la puedo enlazar de manera rápida, toda vez que se habla de vigilancia activa en la detección, identificación y resolución de los PRUM. El PRUM se define como el problema relacionado con el uso de medicamentos. Desde el decreto 2200, que fue reabsorbido o derogado o incluido en el decreto 780, se define bien lo que es un problema relacionado con medicamento y lo que es un problema relacionado con el uso de medicamentos. Entonces, desde esta perspectiva, pues yo quisiera abordar el tema de la farmacovigilancia activa. En la capacitación que hicimos a principios de año sobre farmacovigilancia, yo les marcaba que habían dos tipos de farmacovigilancia, la pasiva y la activa. La pasiva, pues simplemente hacemos referencia a los reportes espontáneos por los profesionales de salud que aparecen o que son detectados durante la atención y la estancia de un paciente y que se reportan de manera espontánea. Pero ojo,
Ese reporte pues siempre ha estado muy por debajo de lo que posiblemente está pasando. Y acuérdense que yo les decía a ustedes que era asociado a que el pecunio de que se identifique un error en la administración del medicamento, un error en la dispensación o en la formulación, pues el ser humano no va a decir, yo cometí el error. Pero partamos de la base, también desde la farmacovigilancia, que los eventos adversos ocurren a las dosis probadas en humanos, que muchas veces los eventos adversos aparecen asociados a la patología de base del paciente y no necesariamente deben ser porque hubo un error en la administración, la dispensación y la prescripción, y por eso se hacen necesarios los algoritmos de causalidad para tratar de definir si fue asociado o no al medicamento. Ese es el corte de la farmacovigilancia pasiva. Es como eso ahí, como lento, como que si yo reporto, hay reportes, hago investigación, hago protocolo de Londres y genero un plan de mejora. La farmacovigilancia activa es totalmente diferente. Y entonces en esto hay muchos modelos que van desde las rondas de seguridad. Hay instituciones en el país donde se hacen todos los días rondas en la mañana, en la tarde, va un staff de profesionales que va enfermera, médico cirujano, especialista en medicina interna, va químico farmacéutico, va nutricionista y hacen una evaluación por todas las áreas para detectar acciones inseguras, factores de riesgo asociado a el uso de medicamentos y se hacen intervenciones directas. Otra forma muy clara de hacer farmacovigilancia activa es el manejo de la identificación de problemas relacionados con el uso de medicamentos, para lo cual pues comparto la siguiente imagen tratándolos de enfocar en el campo de lo que se define como problema relacionado con el uso de medicamentos. Digamos que la gráfica es muy clara en que muchos de nuestros pacientes reciben innumerables medicamentos para un tratamiento. Cuando digo innumerables tampoco voy a exagerar, pero cuando uno trabaja con pacientes en consulta externa, uno ve que el médico bueno es el que da 10, 12 medicamentos y el médico malo es el que prescribe 2 y 3. Y nos hemos acostumbrado que entre mayor número de medicamentos, mejor va a ser nuestro proceso de recuperación clínica. Y digamos que esto es una cultura de conocimiento que está ya como en el acervo cultural de nuestro país. Pero en clínica, digamos que hay una identificación de la naturaleza de la patología del paciente, se instaura una terapia medicamentosa y una no medicamentosa y unos soportes nutricionales que van a contribuir a el bienestar del paciente. Desde ese punto de vista, el uso de diferentes principios activos que van a entrar con diferentes mecanismos de acción, y ahí sí hago claridad que cuando nosotros los químicos farmacéuticos diseñamos un medicamento, tenemos presente la vía de administración y de acuerdo a la vía de administración aparece un término ahí grande que es la biodisponibilidad. Es decir, no es lo mismo la biodisponibilidad de una forma farmacéutica sólida, tipo tableta, cápsula, grajea, a una forma farmacéutica solución inyectable o polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable o un jarabe. Desde ahí nosotros diseñamos esa biodisponibilidad y en ese orden de ideas lo que se busca es que los medicamentos, independiente de su forma farmacéutica, alcancen, según el concepto de biodisponibilidad, una concentración plasmática que en un tiempo determinado o tiempos de vida media vayan a mejorar la clínica del paciente. Eso es lo que se busca básicamente, medir la concentración y la velocidad con la que un fármaco que está contenido en cualquier principio activo alcance la circulación central y el paciente empiece a referir un cuadro clínico de mejoría. ¿Qué es un PRUM? Entonces, los PRUM corresponden a causas prevenibles de problemas relacionados con medicamentos. Acuérdense, prevenibles, son causas prevenibles. Un problema relacionado con medicamento aparece en el paciente. Aparece un prurito inesperado, aparece un rash cutáneo, aparece
una flebitis química, un MA234, y ese problema relacionado con medicamento pudo haber sido prevenido. Por tanto, los PRUN, como dice la definición, causas prevenibles de problemas relacionados con medicamentos asociados a errores de medicación. Y dentro de los errores de medicación tenemos la prescripción, la dispensación, la administración o uso por parte del paciente o de nosotros que funcionamos como sus cuidadores inmediatos en las unidades asistenciales. Estos incluyen, o sea, los PRUN incluyen fallas en el sistema de suministro de medicamentos, y ahí creo que todos somos conscientes de la situación, relacionados principalmente con la ausencia de servicios, en los servicios de procesos administrativos y técnicos que garanticen la existencia de medicamentos que realmente se necesitan y que estén acompañados de características de efectividad, seguridad y calidad. Pues efectivo es que si compramos medicamentos, lo que se espera es que la respuesta farmacológica a las dosis propuestas por el fabricante con la indicación terapéutica definida por el especialista generen un efecto para el paciente. Que su seguridad sea la correcta, es decir, que todos los medicamentos que estén en Colombia o que estén en los servicios farmacéuticos, pues cuenten con los respaldos correspondientes normativos, pero aún así, teniendo ese registro, no garantizamos que haya una efectividad y una seguridad. Y calidad, desde los que prescriben, desde los que dispensan, desde los que administran, y una educación necesaria para su correcto uso. Entonces, si ustedes ven, esto está incluido en el decreto 180 del Ministerio de Salud y Protección Social, que es el decreto único de salud. Está inmersa la definición, y esto dentro de los modelos de gestión de servicios farmacéuticos de la resolución 1403, pues también se amplifica para que ya la identificación de esos PRUN estemos haciendo un tipo de farmacovigilancia activa. En ese orden de ideas, se pueden clasificar los PRUN de la siguiente manera. PRUN relativos a la disponibilidad, es decir, si hay disponibilidad del medicamento que se requiere para una patología específica, la ausencia de esa, la no disponibilidad de ese medicamento se considera un problema relacionado con el uso de medicamentos. No hay oportunidad en el uso del medicamento que se prescribe. Relativos a la calidad, entra en juego lo que se ha venido discutiendo hace mucho tiempo en la institución sobre las moléculas originales y los genéricos. Es curioso que tanto los genéricos como las moléculas originales pues tienen un registro INVIMA, y en Colombia lo que te respalda en el uso de un medicamento es el registro INVIMA. Sin embargo, digamos que no lo hago porque sean mis colegas, no lo hago porque el médico tenga la razón en la prescripción, lo hago es pensando en que sí a veces se muestra mayor efectividad en el tratamiento con los medicamentos molécula original y otros con molécula genérica. El tema aquí es el costo asociado al tratamiento y quienes tienen acceso a ese medicamento original y a la molécula que es genérica. Esa calidad afecta y puede generar un problema relacionado con el uso. Si esa calidad pone en riesgo, aparece el problema relacionado con medicamento. Si no hay disponibilidad, no hay eficacia en el tratamiento, luego y tanto hay un problema relacionado derivado de la disponibilidad. Relativos a la prescripción, ya el facultativo es quien define cómo prescribe el medicamento, y digamos que desde lo que veíamos allá atrás, tomándolo ya en genérico, la prescripción es clave en el proceso de farmacovigilancia o de actividad de farmacovigilancia activa. La formulación de los médicos se puede revisar y podemos generar información que nos permita identificar las asociaciones de grupos farmacológicos y de entrada detectar posibles interacciones medicamentosas.
algunas de mayor impacto, otras que pueden solapar el uso de medicamentos, muchas veces el uso concomitante de dos medicamentos que sean afines o no allá en el hígado por los citocromos P450 y toda la gama de citocromos, puede que la afinidad desplace a un medicamento de base y el paciente resienta por la prescripción. Durante la dispensación, obvio, mis chicos de farmacia podemos, y los químicos farmacéuticos podemos cometer errores en la dispensación porque debemos generar actitudes, y en eso hablábamos allá en farmacovigilancia del uso de protocolos para la marcación LASA y los de alto riesgo que nos indican a nosotros, oiga, tenga cuidado que ese medicamento suena igual, se escribe igual, que está ordenando el medicamento, que ordenó el prescriptor. Entonces ahí hay una señal de alarma que nosotros tenemos que manejar. Durante la administración, que es el acto administrativo inherente a los enfermeros jefes, en la identificación de los 10 correctos, como les decía que iba a empatar con la anterior presentación, en el uso adecuado de los medicamentos, y ya relativos al uso, que es lo que a veces se desvían esos medicamentos para otros usos diferentes y aparecen problemas relacionados con los medicamentos. Desde ese punto de vista, queremos hablar y hemos venido trabajando con mi compañera Luisa Bonilla, que digamos en este momento me está haciendo acompañamiento en el desarrollo de los servicios farmacéuticos, en un tema que es la polimedicación o polifarmacia. Traigo esta imagen porque, vuelvo y digo, a veces uno entra a las unidades y hay grajeas, hay tabletas, hay vía oral, hay varias vías para utilizar el paciente, y todo eso en conjunto debe uno preocuparse qué tanto de la polifarmacia y qué número de medicamentos deben generar una actitud o una alarma que indique al médico prescriptor que, por ejemplo, la literatura dice que más de 4, otros dicen más que 5, la Organización Mundial dice una cosa. A partir de 5 medicamentos, la probabilidad de que aparezcan eventos adversos o problemas relacionados con medicamentos, pues aumenta. Y aumenta si esta polimedicación se mantiene por mucho tiempo. En ese orden de ideas, trajimos una parte del boletín de farmacovigilancia del INVIMA del 10 de octubre de este año, y en esta gráfica se muestra, en uno de los apartes, la distribución de las reacciones adversas a medicamentos por polifarmacia. Entonces, el colorcito azul nos muestra que de la muestra que se hizo análisis, aparecen reacciones, el 88.46% son pacientes que recibieron más de 5 medicamentos, y aumenta la probabilidad frente a un 11.54 con menos de 5 medicamentos. Entonces, digamos que el corte a lo que dice la Organización Mundial de la Salud se refuerza, y los autores de la información que se presentó en el boletín dice que en términos de polimedicación o polifarmacia, el porcentaje de RAM para quienes tienen 5 o más medicamentos como parte de su terapia fue de 88.46 en la aparición de esas reacciones. Y miren que para los que tienen menos de 5 medicamentos, que era lo que les decía, tienen menos de 11.54% de probabilidad que aparezca. Entonces, el tema de la vigilancia activa debe generarse, y se seguirá trabajando en esto, y es que toda formulación que en farmacia aparezca con más de 5 principios activos diferentes, es candidata a ser señalada, es candidata a hacer el levantamiento de un perfil farmacoterapéutico, es candidata a revisar las asociaciones y si hay interacciones medicamentosas, si el paciente tiene nutrición de base, bien sea parenteral o enteral, a ver si hay en la bibliografía algún reporte de interacción del pH que puede llegar a afectar una nutrición de tipo enteral. Si tiene la vía mecánica obstruida, el pH del estómago va a ser diferente si vamos a pasar un medicamento por sonda.
muchos aspectos que hay que empezar a revisar siempre y cuando se tenga ese número como base. Una vez que se tenga identificada esa fórmula, ese paciente, se debe hacer el análisis y reportar al médico tratante pues las observaciones para que él a su juicio considere si hay necesidad y o de cambiar de principio activo o de ajustar las dosis para no ir a incurrir en la presencia o en la aparición de reacciones adversas a medicamentos. ¿Qué quiero decir con esto? Está todo por hacerse. La participación de los servicios farmacéuticos en la capacitación siempre ha sido ponernos de mano y de soporte los especialistas en unas agencias más que en otras, pero en este caso sí es importante tener en cuenta que se va a trabajar en la identificación de esos pacientes con ese número de medicamentos, que tengan un número definido de días de tratamiento, que nos obligue a buscar a través de la comunicación efectiva una comunicación que el médico considere para tomar medidas y evitar posibles riesgos asociados al uso de medicamentos. Les agradezco a todos su participación. Espero que les haya servido de algo y se genere un acto de conciencia sobre la necesidad del uso adecuado de los medicamentos, a primera instancia de los opioides, que es un margen muy fuerte. Y segundo, que las reacciones adversas a medicamentos se pueden prevenir cuando implementemos estrategias de vigilancia activa que nos permitan detectar tempranamente una posible reacción adversa. Una vez que la identifiquemos, la caractericemos y podamos hacer una retrospectiva que tanto es la frecuencia de eso que acabamos de detectar e identificar y podamos dar resolución efectiva a esos problemas relacionados con el uso de medicamentos. Llámese opioides, llámese antibióticos, llámese anticoagulantes. Cualquier grupo farmacológico debemos estar desde los servicios farmacéuticos prestos a colaborar. Entonces, compañeros, muchísimas gracias por su atención, a Yanka por la comunicación y pues muchísimas gracias. Doctor, a usted muchísimas gracias por la intervención el día de hoy. No sé si alguno de los que están presentes tiene alguna duda, inquietud respecto a la capacitación que acabamos de ver. Bueno, también me permito informar que les acabo de compartir en el chat el enlace de asistencia y formulario evaluativo, en el cual allí el doctor estipula las preguntas en base a la capacitación que acabamos de ver para que puedan solucionarla. No tienen, si no tienen ninguna duda, inquietud, nuevamente entonces agradeciéndole al doctor por la participación el día de hoy, a todos los que se conectaron. Nuevamente estaremos viéndonos en una próxima ocasión. Que tengan una feliz tarde.